Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bendiciones en el Señor. Gracias nuevamente por cada uno de ustedes, por estar sintonizando esta estación radial, por estarse conectando a través de este medio virtual. Gracias de todo corazón por la oportunidad que nos damos también para reencontrarnos cada día con el Señor a través de estos momentos tan especiales, especialmente hablando a través de este medio para cada uno de ustedes. Les saluda su servidor Miguel Ángel Berríos y les agradezco que sintonicen esta programación, especialmente este programa que es su programa Creciendo en la Espiritualidad. Hoy vamos a avanzar un poquito en cuanto a la dinámica que nos marca este tiempo pascual, especialmente en el camino que llevamos para la celebración de Pentecostés. Vamos a entrar hoy entonces en un desarrollo para ir viendo, conociendo los dones del Espíritu Santo. Y vamos a hablar específicamente, vamos a ir hablando de cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Vamos entonces a caminar en esa dinámica, en esa dimensión. Pero antes quiero decirle a usted que está por primera vez, que está siendo parte de esta programación, quiero decirle que no es ninguna casualidad. No existen casualidades para los que creemos en el Señor o para los que estamos de pronto atendiendo un mensaje de parte del Señor. Es Dios en su eterna bondad, en su eterna misericordia, que quiere para usted lo mejor. Y yo creo que en este momento que usted ha sintonizado, que usted se ha conectado a través de este medio, no hay ninguna casualidad. Es el Señor el que le está llenando de su gracia y de su misericordia. Y le está dando el tiempo, la oportunidad para poder tener un encuentro maravilloso con Él. Por eso, atienda el llamado del Señor. Manténgase atento, abra su corazón de par en par y no deje pasar esta oportunidad. Una frase que me motiva mucho es una de uno de nuestros santos de la iglesia, como es un doctor de la iglesia, San Agustín, que tenía una frase muy popular para él. Él decía: tengo miedo de que Dios pase y yo no me dé ni cuenta. Sí, porque a veces estamos enfocados en otras cosas. Atienda este momento, atienda al Señor. El Señor está pasando, está llegando a su vida y es el momento oportuno para poder tener un encuentro personal vivo con Él. Y de esa manera marcar la diferencia para su vida y con su vida cambiada, la vida también de los demás. Y si usted es parte ya de una comunidad que está trabajando en la obra de Dios, pues le animo a seguir adelante, le animo a que se mantenga activo, a que siga abriendo su corazón de par en par, a que siga permitiéndole al Señor que haga maravillas a través de usted. Porque Dios realiza prodigios, realiza obras maravillosas cuando nosotros nos prestamos también para Él. Él trabaja, Él obra a través de cada uno de nosotros, para que su gracia y su amor se manifiesten palpablemente en todo su pueblo. Así que le animo a seguir abriendo su corazón, le animo para que siga estudiando la palabra de Dios y siga sintiendo esa presencia y ese poder de Dios a través de su palabra y a través de la oración. Por eso yo le invito por un momento a clamar al Señor. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo por este precioso momento. Bendice, Señor, a quienes en este momento se están conectando. Bendice a aquellos que ya están de alguna manera siendo parte activa en esta programación. Para que en este momento, Señor, también tú que conoces las necesidades más fundamentales, las necesidades más prioritarias en su vida, seas tú, Señor, en tu divina misericordia, en tu divina providencia, atenderles, darles lo necesario conforme a tu santo corazón, conforme a tu voluntad.
pero sobre todo clamamos, Padre Santo, para que derrames tu gracia poderosa, para que derrames tu Espíritu Santo en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, llénanos de tu presencia y haz que en este momento, que estos minutos, que este tiempo que pasamos a través de este programa sea un tiempo de bendición, sea un tiempo de gracia y de llenura de tu gracia y de tu poder en nuestra vida. Gracias, Madre María, Madre del Señor y Madre nuestra, te pedimos tu intercesión, que camines con nosotros al encuentro de Jesús. Padre Santo, Padre amado, te clamo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy estamos más cerca de la solemnidad de Pentecostés. ¿Hacia dónde nos conduce este tiempo, este periodo de Pascua? Nos lleva a esa celebración, a esa solemnidad de Pentecostés, y en la que el Espíritu Santo llena toda la comunidad, pero también llena a cada uno de nosotros, a cada una de las personas presentes. Por eso, en esta reflexión de Pentecostés, cuando celebramos Pentecostés, ese ruido, ese viento que soplaba, simboliza el Espíritu, que dice la Escritura que llenó toda la casa en la que se encontraban. Y esas lenguas de fuego que se nos va a hablar ese día de la celebración de Pentecostés, es otro símbolo del Espíritu, cuando dice que se fueron posando sobre cada uno de ellos. Así pues, dice la Escritura, quedaron llenos del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo se dio a cada uno de aquellos presentes en aquel tiempo. Y esta plenitud también implica una multiplicidad de dones para todos los aspectos de la vida personal. Y entre estos dones que reciben en Pentecostés, queremos recordar, queremos ilustrar brevemente los que en el catecismo se muestran, así como en la tradición de la Iglesia suelen llamarse dones del Espíritu Santo. Desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, todos los cristianos son conscientes de los dones con los que asiste al creyente la tercera persona de la Santísima Trinidad, como es el Espíritu Santo. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1830, dice lo siguiente: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Mire qué palabras nos da la Iglesia a través del Catecismo. En el número 1830 dice que la vida moral de nosotros, la vida moral suya, la vida moral de todos los cristianos, de todos los que creemos en Cristo, está sostenida nuestra vida por los dones del Espíritu Santo. Que estos dones del Espíritu Santo en nosotros son los que nos hacen dóciles para poder seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y estos dones de los cuales nos está hablando el Catecismo son infundidos por Dios. Es decir, que es Dios quien nos da esos dones. El alma de nosotros, el alma suya, el alma mía, no podría adquirir los dones por su propia fuerza, porque estos vienen en el orden de parte de Dios en nuestra vida. Por eso queremos reflexionar sobre esos 7 dones del Espíritu Santo que la tradición de la Iglesia ha propuesto constantemente, basándose en un famoso texto de la Escritura, un texto del profeta Isaías, referido al Espíritu del Señor.
y le invito a abrir la escritura a través del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios: Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto nos dice el profeta Isaías. Y los padres de la iglesia, los padres antiguos, vieron también aludidos los 7 dones del Espíritu Santo en aquellos 7 espíritus de Dios de los cuales nos habla el Apocalipsis, o también en aquellos 7 candeleros de oro de los cuales también nos habla el Apocalipsis capítulo 1 verso 12, o también en las 7 estrellas de las cuales también habla el Apocalipsis capítulo 1 verso 16, o de las 7 antorchas que menciona, los 7 sellos que menciona. Si nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar estas alusiones de 7 candeleros de oro, que 7 estrellas, que 7 antorchas, que 7 sellos, que 7 ojos, que 7 cuernos del cordero. Todo esto es alusión, según los padres de nuestra fe, está refiriéndose a los 7 dones del Espíritu Santo. Y estos y otros lugares de la Escritura también han estimulado desde tiempo atrás el estudio sistemático de los 7 dones del Espíritu Santo. Por eso dije al principio, vamos a entrar a ver cada uno de estos dones del Espíritu Santo. Por eso digo, manténgase atento. No deje que Dios pase y usted no se dé cuenta. Y el primero de los dones que vamos a ver, el primero de los dones que vamos a contemplar en este programa, es el don de la sabiduría. Podríamos llamarlo el primero y mayor de tales dones es la sabiduría. ¿Por qué es el primero y mayor de dones? ¿Por qué le llamamos que es el primero y el mayor de los dones del Espíritu Santo? La sabiduría. Porque ésta nos da luz. Esa luz que se recibe de lo alto. Esa luz especial que nos da ese conocimiento misterioso, profundo, que es propio de Dios. Por eso leemos en la Sagrada Escritura, en el libro de sabiduría, dice la Escritura: supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Y la preferí a cetros y tronos. Y en su comparación tuve en nada la riqueza. Palabra de Dios. Mire qué precioso. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Y luego dice: y la preferí a cetros y tronos. Y en su comparación tuve en nada la riqueza. Estamos hablando de los dichos también, de las frases, de los acontecimientos también en la vida de Salomón. Está hablando de que prefirió la sabiduría a cetros que a trono, que todas las demás cosas las consideró nada en comparación
a la sabiduría. Esta sabiduría superior que viene de Dios, mis queridos hermanos, es la raíz de un conocimiento nuevo. Es la raíz de un conocimiento lleno, impregnado por la caridad. Gracias a esta sabiduría superior, el alma de nosotros va adquiriendo una familiaridad con las cosas divinas. Gracias a esa luz, a ese conocimiento que viene de Dios, nos vamos familiarizando con las cosas de Dios y nos va gustando las cosas de Dios. No es que a mí se me dio la gana de que me iban a gustar las cosas de Dios. Dios, al impregnarme, al llenarme de esa sabiduría, de ese don de sabiduría, me llena de su luz, me llena el alma de ese conocimiento, de esa familiaridad con sus cosas, con las cosas de Dios. Por eso Santo Tomás decía, hablando sobre esto de la sabiduría, decía, precisamente por eso decía, a través de la sabiduría se adquiere un cierto sabor de Dios. Por eso decía, el verdadero sabio no es simplemente el que sabe cosas de Dios. El verdadero sabio, decía Santo Tomás de Aquino, no es el que sabe cosas de Dios, sino el que las experimenta y la vive. Y uno puede llegar a experimentar las cosas de Dios y puede llegar a vivir las cosas de Dios y también a conocer las cosas de Dios a través del don de sabiduría. Ese don que usted recibe en su bautismo. Cuando usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se le dio el don por excelencia que es el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo viene esa gracia, esos dones especiales para la vida suya. Dones que son proporcionados por Dios a nuestra alma. Entonces el don de sabiduría, el más excelso de todos los dones, da un conocimiento altísimo del mismo Dios. Por eso, la eterna sabiduría del Padre, cuando se encarna, llena el alma de Jesús con un grado, diríamos, inefable del don de la sabiduría, inimaginable del don de la sabiduría. La Sagrada Escritura nos muestra con frecuencia la sabiduría espiritual como un don de Dios, como un don gratuito, que tenemos que pedírselo a Él con toda insistencia. Tenemos que pedírselo a Dios con insistencia y con esperanza de que Dios nos lo active en nuestra vida. Hay mucha gente que ha sido bautizada, pero necesita clamar, necesita pedirle a Dios que manifieste sus dones palpablemente en su vida. Por eso, en el mismo libro La Sabiduría, en el capítulo 7, versículos 7 al 8, va a encontrar que es necesario orar, es necesario clamar, invocar al Señor para que nos dé esa sabiduría donde podamos tener un conocimiento no solo de las cosas de Dios, sino que podamos experimentar y vivir a Dios mismo en nuestra vida, por esa gracia,
por ese don maravilloso de la sabiduría. Por eso dice Sabiduría capítulo 7, versos 7 al 8, oré y me fue dada la prudencia. Invoqué al Señor y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Y la preferí a los cetros y a los tronos. Y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. Qué maravillosa palabra del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, hay gente que no conoce las cosas de Dios, ni mucho menos las experimenta ni las vive, porque hace falta esa luz especial, ese conocimiento especial que viene del mismo Dios a nuestra vida para conocerle, para experimentarle. Pero es que Dios está ansioso de darse a conocer contigo. Está ansioso de darnos su conocimiento, su sabiduría. Pero tenemos que clamarlo, tenemos que orar. Por eso, en sabiduría, el rey Salomón podría estar diciendo, oré y clamé, invoqué al Señor y se me fue dado el don de la sabiduría y la preferí a cetros y tronos, y en comparación a ella tuve en nada la riqueza. Por esa razón, mis queridos hermanos, hay gente que si le falta este don de la sabiduría, si no lo ha clamado, si a pesar que ha recibido el bautismo podría decir, pero es que yo ya fui bautizado, tengo que tener el don de la sabiduría. Sí lo tiene, pero hemos de clamarle al Señor para que ese don de sabiduría se active en lo más profundo de su alma y pueda tener el gusto por las cosas de Dios, el sabor de las cosas de Dios, pueda sentirle sabor a las cosas de Dios. Cuando yo realicé mi retiro de iniciación cristiana de vida en el Espíritu Santo, o como le llaman en algunos lugares, retiro de iniciación, yo llegué a ese retiro, yo diría a cero. Es decir, en cosas de Dios yo no sabía absolutamente nada. Tenía sabiduría de otras cosas, conocía de otras cosas, conocía de cuestiones de escuela, conocía cuestiones de materias escolares, pero en cuanto a lo que era Dios en la vida, o en cuanto a sentirle gusto a las cosas de Dios, no tenía nada. Entonces, cuando yo voy a este tipo de retiro, invocan el Espíritu Santo para que venga y se moviera en nosotros. Yo recuerdo aquella oración donde decía el Padre, un sacerdote dirigiendo esa oración decía, ven Espíritu Santo, mueve los corazones de tus fieles. Y esa oración estaba moviendo el corazón de muchos de nosotros que estábamos muertos, que estábamos frisados, congelados por el mal, por el pecado en la vida. Y por esa razón no teníamos una luz para entender las cosas divinas. No teníamos el gusto por las cosas de Dios. Y yo recuerdo muy bien que antes de haber llegado yo a este tipo de retiro, a este seminario de vida en el Espíritu, antes de entrar a este seminario, algunas veces yo serví de padrino para algunos nenes, para algunos niños, padrino de bautismo, me buscaba. Pero yo, la verdad que ni persignarme podía, ni mucho menos el Ave María completo sabía. Entonces, pero la gente siempre busca nombre, busca apellido, busca personas y de alguna manera
lo involucran a uno en un padrinazgo, en apadrinar a alguien. Y yo iba, pero para mí, el estar en aquellos minutos, en aquella media hora en la iglesia, era una eternidad. Yo quería salir rápido y seguir en mis cosas de la vida normal que yo creía que llevaba. Pero cuando yo tengo la oportunidad de asistir a un seminario de vida en el Espíritu Santo, cuando tuve esa oportunidad de que hermanas de una comunidad religiosa dijeran: hermano, ¿quiere que oremos por usted? Y yo pues dije, pues, ¿qué pierdo? No pierdo nada. Y cuando aquellas personas oraron por mí, mi vida no volvió a ser igual. Entonces comenzó en mí una mirada más allá. Empecé a entender la palabra. Ellas habían invocado al Espíritu Santo para que se moviera en mí, para que me diera la sabiduría necesaria para tener un encuentro personal con Él. Y esa sabiduría que viene cuando se invoca, cuando se le clama al Señor, es la única que puede iluminarte y darte el gusto por las cosas de Dios. El que le sienta sabor a las cosas de Dios. Por esa razón, el apóstol Santiago, en las cartas que él dirige también, en el capítulo 1 del apóstol Santiago, en los versículos 5 y 6, dirá estas palabras: si alguno de ustedes se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente, y le será otorgada. Pero pida con fe, sin vacilar en nada. Palabra de Dios. El apóstol Santiago está dándonos el consejo. Si alguno de ustedes se halla falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da en abundancia, y le será dada. Ojo con la condición, pero pida con fe, sin vacilar en nada. ¿Por qué el apóstol Santiago estaba enfocado diciendo estas frases a quienes leyeran, a quienes fueran a tener contacto con su carta? Es que el don de sabiduría es el que nos da esa claridad de las cosas divinas. El don de sabiduría es un espíritu. Es una participación altísima en la sabiduría divina. Yo diría, es como un hábito sobrenatural infundido con la gracia, mediante el cual, por obra del Espíritu Santo, en modo divino, se conoce a Dios y se goza de Dios. Al mismo tiempo que conocemos en Dios también todas las criaturas, en lo más alto, en lo más benéfico, a través de todos los dones del Espíritu. El don de sabiduría te hace gozarte en las cosas de Dios, conocer las cosas de Dios, verlas desde la mirada de Dios. Por eso se dice que el sabio es aquel, no el que conoce las cosas solamente de Dios, sino el que las experimenta y las vive. Y también sabio es aquel que conoce las cosas por sus causas. Por ejemplo, una persona que, valga esta palabra, pero la voy a usar, pero una persona ignorante, por ejemplo, puede conocer la lluvia, pero ignora por qué llueve.
Hay personas que, sin embargo, conocen la lluvia, pero también saben por qué llueve. Conocen los fenómenos que están, digamos, metidos en ese accionar físico, diríamos así, para poder entonces tener agua, lluvia en nuestra tierra. Pero hay alguien que puede decir, pues llueve y llueve. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues no sé, pues. Las personas, por ejemplo, hay un teólogo, tiene sabiduría por su razón, pero también por medio de la iluminación de la fe, por el poder del Espíritu, puede explicar las cosas naturales también desde el punto de vista sobrenatural. Por eso es importante clamar a Dios el don de sabiduría, para que a través de él podamos tener ese conocimiento de las cosas de Dios, pero también las causas por qué se dan, y también el conocimiento y la experiencia y vivencia de Dios en nuestra vida. Pues bien, el don de sabiduría, cuando no hacemos un esfuerzo por tenerlo, muchas veces es solamente aquella sabiduría que usted adquiere en la vida sin tener una profundización de quién es Dios en su vida. Necesitamos el don de sabiduría para poder, como creyentes, entrar en la profundidad de todas las cosas de Dios y de todas las cosas creadas por Dios, y sentirle el sabor a las cosas del Señor. Por el don de la sabiduría, el creyente saborea, experimenta al mismo Dios. Ese Dios en el cual cree, a través del don de sabiduría, saborea, experimenta a Dios. Y por ese mismo don, el creyente recibe el conocimiento y tener la experiencia inmediata de Dios. Un conocimiento que supera, que es sobrehumano de todas las cosas creadas a través del don de la sabiduría. Entonces el don de sabiduría es pues especialmente el que en la oración hace posible que contemplemos místicamente la Trinidad Santísima. A través del don de la sabiduría podemos contemplar, a través del don de la sabiduría, cuando estamos en oración podemos contemplar la presencia de Dios trino y uno. Además de esta sabiduría divina, también el don de sabiduría nos da una capacidad. Y esa capacidad es muy especial para juzgar las cosas humanas, oiga bien, según la medida de Dios, a la luz de Dios. Es decir, que el don de la sabiduría en nuestra vida también nos da esa capacidad especial para que cuando juzguemos las cosas humanas, es decir, las cosas de nosotros, las juzguemos según la medida de Dios y también según a la luz de Dios. Por eso la iglesia, cuando en las homilías, si usted ve en las homilías, cuando se comparte la palabra de Dios en cada celebración eucarística, cuando se comparte el pan de la palabra a través de la homilía, la iglesia siempre ilumina desde la medida de Dios y desde la luz de Dios los acontecimientos de la vida diaria de las personas. Este es el don
de entender lo que favorece y también lo que perjudica al proyecto de Dios. Algunas personas a veces han dicho, no, como iglesia no debemos de meternos en esto o en esto otro. Pero es que el don de la sabiduría nos hace entender también lo que favorece o lo que perjudica el proyecto de Dios. Y si eso que favorece y perjudica el proyecto de Dios en nuestra comunidad, allí vienen las palabras de Pedro y Pablo. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Por quiénes hablaron ellos? ¿Por quiénes contestaron ellos así de esa manera a aquellos maestros de la ley? Por el don de la sabiduría. Entonces el don de la sabiduría también fortalece nuestra caridad y también nos prepara para una visión plena de Dios. Por eso tenemos que clamarlo. Tenemos que invocarlo como dice sabiduría, como dice Salomón a través de esta sabiduría. Dice, oré e invoqué al Señor y se me concedió el don de la sabiduría y la preferí a cetros y trono. Y en comparación a todas las demás cosas, consideré todas las demás cosas en nada. El mismo Jesús nos dijo estas palabras, te recordará, cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a hablar o lo que tengan que hablar, porque eso se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre, el que hablará en ustedes. Es decir, necesitamos el carisma, el don del Espíritu. Necesitamos el don del Espíritu, porque iluminados por ese don especial del Espíritu de sabiduría en nuestra vida, el cristiano sabe ver interiormente las realidades del mundo. Nadie mejor que esa persona guiada, dirigida por el Espíritu de sabiduría, es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación, mirándolos con los mismos ojos de Dios. Un ejemplo de esta percepción del don de sabiduría en una persona creyente le encontramos en San Francisco de Asís, especialmente cuando él entona el cántico de las criaturas. Que mi hermano Sol, que mi hermana Luna. Cuando San Francisco compone esto, está teniendo una mirada superior a través de ese lenguaje de la creación. Puede ver las cosas desde la mirada de Dios. Gracias a este don de sabiduría, toda la vida de un cristiano, con sus acontecimientos, con todas sus aspiraciones, con todos sus proyectos, con sus realizaciones, llegan a ser alcanzadas por el soplo del Espíritu. El soplo del Espíritu nos da esa luz que viene de lo alto. Y así han dado testimonio tantas personas escogidas a través del tiempo que lleva la Iglesia. Por eso en todas las almas se sigue manifestando Dios y se repiten grandes cosas, como las realizadas en la Santísima Virgen María por el Espíritu. Por eso pedimos también que la Santísima Virgen María, a quien nosotros también la veneramos como Madre de la Sabiduría, nos lleve a cada uno de nosotros a que tengamos gusto interiormente por las cosas de arriba, por las cosas de Dios. Es importante que nosotros clamemos al Señor, oremos al Señor. Sí, ya estoy bautizado,
ya recibí mi bautismo, sí, pero he de clamarlo y decir, Padre Santo, muévete en mí, derrama, Señor, haz que ese espíritu de sabiduría en mí se mueva, se manifieste con poder, porque yo quiero conocerte a ti, Padre Santo, y a tu enviado Jesucristo. Yo quiero amarte a ti, Padre eterno de la gloria, y a tu enviado Jesucristo. Enséñame a conocerte, enséñame a amarte, enséñame a ver las cosas como tú las ves. Por eso es necesario clamar al Espíritu de sabiduría, invocar a Dios que nos llene de este don, porque es el don por excelencia, es el don maravilloso para poder tener el sabor de las cosas divinas, para poder tener el sabor de las cosas de Dios. Yo le digo que después de ese retiro que yo tuve, de ese seminario de vida en el Espíritu Santo, mi vida no volvió a ser igual. De pronto yo sentí el deseo de leer la palabra de Dios. Sentía el gusto cuando iba leyendo la palabra. Y cada uno de las frases de la Escritura era como una claridad tan perfecta que decía, pero ¿por qué no había entendido esto? Porque ahora lo entiendo tan perfectamente. E incluso llegué a unas frases del Salmo 1. Ahí está el punto de arranque de lo que va a ser mi proceso de conversión, en el cual aún estoy en la vida. Entonces, cuando yo llegué al Salmo 1, decía el Salmo 1, dichoso el hombre que se aparta del camino de los malvados y que no hace causa común con los que se burlan de Dios. Ese hombre será como un árbol plantado junto al río, donde sus hojas jamás se marchitarán, donde no dejará nunca de dar fruto, y sus hojas servirán hasta de medicina. Cuando yo leo ese Salmo 1, a mí me pegó fuerte. Entendí cuántas veces yo me había burlado de las cosas divinas, de las cosas de Dios. Entendí por el don de sabiduría, porque Dios lo había activado, me había dado esa luz especial para empezar a comprender los textos de la Escritura, y no solamente comprender o conocer las cosas del Señor a través de la Escritura, sino a tener la experiencia de esas cosas divinas a través de la Escritura, y vivir también, porque yo recuerdo cuando estuve leyendo ese salmo, me impactó tanto y yo lloré tanto. Se me vinieron a la mente los recuerdos de las veces, de las ocasiones en los que yo me porté tan mal en las cosas de Dios. Me dolía el alma, me dolía el corazón. Pero ¿cómo fue posible que hubiera esa claridad en mi vida? Gracias al don de sabiduría. Es el primero de estos dones, el primero de los dones que podemos colocar en la lista de los dones, de los 7 dones del Espíritu Santo. El primero y mayor de tales dones es la sabiduría. Es la luz que se recibe de lo alto. Es una participación especial en ese conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. Por eso no olvide estas palabras que dice la Escritura. Supliqué, invoqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría, y la preferí
a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Esto me trae recuerdo de las palabras de San Pablo que dice: todo lo consideré basura con tal de conocer a Cristo. Claro, cuando tenemos el don de sabiduría, es más que suficiente para poder sentir sabor, gusto por las cosas de Dios. E incluso las demás cosas se tienen muy por menos. Más arriba Dios que todas las cosas. Ahí sí se da el cumplimiento del mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, por el don de la sabiduría. Invóquelo en este tiempo que estamos de camino a Pentecostés y sentirá usted la mejor cosa, sentirá esta celebración que viene pronto con una gran claridad para su vida y para la vida de los suyos, en su comunidad o en su familia. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo por estos preciosos minutos que nos has dado. Te pido y te clamo porque haya sabiduría en el corazón de todo tu pueblo, especialmente de los que han estado conectados en este día. Padre, te clamamos todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.